Hola, muy buenas, soy David Pla y os voy a hablar de la diversificación. Vamos a intentar en este vídeo explicar con detalle por qué la diversificación es un término tan repetido en los ámbitos de inversión y en todo lo que es el área de conocimiento de inversiones y financiera. Bien, la clave de la diversificación es esta, son los huevos, y dónde cada uno de nosotros pone cada uno de sus huevos. ¿Por qué? Pues porque el refranero español normalmente tiene bastante razón en muchos de sus dichos, y existe uno muy conocido por todos, que es este: nunca pongas todos los huevos en la misma cesta. Esto es la diversificación, y como veis, desde hace muchísimos años que todo el mundo sabe que los huevos de una persona las tienes que poner en distintos lugares. Cuando uno se va de viaje, por ejemplo, siempre se recomienda que el dinero en efectivo que te lleves, pues nunca lo pongas siempre en el mismo sitio. Pues, normalmente uno lo pone una parte en la maleta, otro se lo guarda en el bolsillo, y así en distintos lugares. Claro, todo esto está muy bien, es muy racional, pero en la realidad ya hay otras cosas que van en contra de la diversificación, y son las grandes emociones. Aquí tenéis, por ejemplo, ejemplos claros de noticias que alteran la racionalidad del inversor. Ahí tenemos una, por ejemplo, del año 99, el clima de euforia lleva a la Bolsa de Madrid a un nuevo máximo histórico. La Bolsa de Madrid obtuvo ayer un nuevo máximo histórico con 1.005 puntos en su índice general, al tiempo que el volumen negociado en el mercado continuo superaba los 396. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Bankinter. Bankinter subió ayer un 15% en bolsa, el máximo permitido. Bien, ¿qué ocurre? Pues ocurre que los inversores, con poca cultura financiera, la mayor parte de la sociedad en realidad, es una pena, pero es la realidad, cuando ven este tipo de titulares en los periódicos, pues la racionalidad brilla por su ausencia, y aunque son conscientes y es fácil de explicar, y ellos normalmente todas las personas comprenden que diversificar es bueno y que no poner todo el patrimonio de una persona en un mismo lugar siempre va a ser positivo, cuando ven este tipo de titulares y sienten estas grandes emociones de quedarse apeados de un rally alcista en bolsa, pues empiezan a perder ese miedo al riesgo y empiezan a operar erróneamente. Bueno, por tanto, aquí tenemos un poco las ventajas desde tiempos inmemoriales de la diversificación del riesgo, y por otro lado el por qué normalmente no, algunas personas no la aplican. Bien, yo creo que un poco con esto queda claro qué es la diversificación, por qué no se aplica en todos los momentos que debería, y ya podemos un poco definirla, ¿no? La diversificación, una definición bastante válida, podría ser la política de invertir en diversos activos con el fin de reducir el riesgo conjunto del portafolio. Es una definición válida como muchas otras. Ahí tenéis un poco un ejemplo o una pista, una nota sobre si necesitáis más definiciones y esta nos vale. Ahí tenéis la manera de conseguir algunas más. Bien, un poco visto ya la introducción al concepto y el concepto en sí, vamos a trabajar sobre números y sobre gráficas para explicar con más detalle qué significa esto de política de invertir en diversos activos con el fin de reducir el riesgo conjunto del portafolio. Vamos a ver esto. Pasamos a Excel. Fijaos, aquí tenéis una tabla donde os he preparado 3 activos en los que vamos a poder invertir. En esta parte de aquí tenemos los retornos que estos activos han tenido durante 10 periodos. Pueden ser 10 meses, pueden ser 10 años, lo que queráis. Estos retornos son aleatorios y cada uno pues, ha tenido retornos totalmente independientes. Entonces podemos invertir en Telefónica y entonces obtendríamos un 5% de rentabilidad media.
Si invertimos en el Santander, pues hubiéramos perdido nuestro dinero, hubiéramos perdido un 2% de nuestra inversión inicial, de media, en cada uno de estos 10 periodos. Y por último, si hubiéramos invertido en el Bilbao, pues hubiéramos ganado de media un 6% de nuestra inversión inicial. Bien, pues en principio, visto lo visto, lo que nos interesa, según este criterio, sería invertir en el Santander. Bien, por último, tenemos una cuarta opción. La cuarta opción es invertir en una cartera, en un portafolio que está creado a partir de estos tres activos en un 33% cada uno de ellos. En este caso, si hubiéramos invertido nuestro capital inicial un 33% en Telefónica, otra parte igual en Santander y otra parte igual en el Bilbao, obtendríamos un 3% de rentabilidad media durante el periodo. Entonces vemos que la rentabilidad media, si hubiéramos invertido en el portafolio, pues está entre medio de las tres rentabilidades de los tres activos que forman la cartera. Pero claro, ¿qué ocurre? Que la rentabilidad no es la única variable relevante, también está el riesgo, también está la posibilidad de perder el dinero o la posibilidad de obtener resultados volátiles, que es de la manera en que vamos a definir en este caso el riesgo, y es la manera habitual que se define el riesgo en finanzas. La volatilidad o la variabilidad de las rentabilidades, de los retornos. Entonces, en este caso, por ejemplo, Telefónica, tenemos un 5% de rentabilidad y un 0,8% de volatilidad. En el Santander teníamos este menos 2% de rentabilidad y un 0,5% de volatilidad. Y en el Bilbao teníamos este 6% de rentabilidad y un 0,7% de volatilidad. En la cartera tenemos una rentabilidad, como veis, que se sitúa entre medio de las tres que hemos dicho, un 3%, pero fijaos en el riesgo. Fijaos en el riesgo. El riesgo es el mínimo de los tres, bueno, el mínimo de las cuatro opciones: Telefónica, Santander, Bilbao y portafolio. Fijaos que en este caso se puede observar que al invertir en el portafolio hemos disminuido el riesgo, hemos minimizado el riesgo, de hecho, entre las cuatro posibilidades que teníamos. Bien, ahora podríais decir, no, es que claro, esto seguro que tú has creado aquí la hoja de cálculo para que ocurra esto así. Pues no. Vamos a recalcular los valores. He puesto un conjunto de retornos distinto, aleatorio, y lo vamos a recalcular. Vamos a ver qué ocurre. Fijaos, en este caso ganamos con todos los valores, 38, 53, 56, 49 de rentabilidad media, y fijaos qué ocurre con el riesgo. Continúa siendo el mínimo. Volvemos a calcular. La rentabilidad media continúa estando por en medio de las rentabilidades de los tres valores, pero fijaos otra vez en el riesgo, el mínimo. Y así podríamos continuar. En la mayorísima parte de las veces vamos a encontrar que el riesgo es el mismo. Es posible que en algún valor aleatorio especial que nos genere la hoja de cálculo el portafolio tenga un riesgo un poco superior al mínimo, pero siempre estaremos dentro de unos límites muy controlados. Fijaos, 6, 6, 3, 1, 7, 9, 7, 2, 9, 4, 6, 2. Siempre estamos minimizando el riesgo. Bien, visto en números, me gustaría ahora mostraroslo en una gráfica, y aquí es donde veréis el por qué ocurre lo que ocurre. Vamos a pasar a este gráfico, y aquí pues está dibujándose lo que antes estábamos viendo en la tabla. ¿Veis? Las distintas evoluciones de los distintos activos: Telefónica en rosa, Santander en amarillo, Bilbao en azul y el portafolio en azul oscuro. Y vais viendo cómo van cambiando las evoluciones. Bueno, fijaos en el azul oscuro, que es el que nos interesa, que es el portafolio. ¿Qué ocurre con él? El portafolio, por definición, está compuesto
por una mezcla de los otros activos. Entonces, su evolución a lo largo del tiempo en los retornos siempre, necesariamente, va a tener que estar por en medio. Fijaos que siempre va a estar por en medio. Siempre está por en medio. Siempre está por en medio de los demás. ¿Lo veis? Siempre por en medio. Calculemos tantas veces como queráis. Por definición, el portafolio, su evolución siempre va a estar por en medio de los activos que lo componen. Entonces, claro, si está por en medio, la variación que pueda sufrir esa recta o esa curva, ¿de acuerdo? Esta curva que tenéis aquí, que es la evolución de los retornos, siempre va a tener menos volatilidad, menos altibajos que sus componentes. ¿Lo veis? Siempre va a estar por en medio, por tanto no puede subir y bajar tanto o más que sus componentes, porque siempre estará por en medio, ¿vale? Con lo cual, fijaos que las volatilidades o las variaciones que sufran los retornos del portafolio siempre va a ser menor, siempre va a ser una línea más suave. Esa es la razón del por qué la volatilidad estimada a través de la varianza o de la desviación típica del portafolio siempre va a ser inferior. Y eso es lo que hemos visto antes en números y aquí lo estáis viendo en gráfico. Con lo cual, creo que queda bastante claro y podemos pasar a concluir en esta diapositiva. Conclusión. Si se considera que el riesgo es la volatilidad, ¿vale? Si estimamos el riesgo como la varianza, la volatilidad de estos retornos, entonces la diversificación siempre es recomendable. Digo el sí condicional porque es posible que se defina el riesgo de otra forma. Ya os digo que en el 95% de los casos siempre se define el riesgo como la volatilidad, como la varianza, como la volatilidad de los retornos. Aunque si en un momento dado definiéramos el riesgo de otra forma, pues entonces es posible que la diversificación no fuese tan interesante. Pero cuando definimos el riesgo de esta forma, que ya os digo que es la gran mayoría de las veces, en la gran mayoría de los estudios, de los libros y donde vosotros lo vayáis a buscar, siempre se va a definir de esta manera, siempre la diversificación va a ser recomendable. Por tanto, diversificar siempre es una buena política de inversión. Y, por último, pues, para concluir, pues el refranero español suele tener razón. Entonces, en este caso, desde luego que la tiene, y yo creo que, bueno, pues, espero que hayáis aprendido lo suficiente como para no dejaros llevar por lo que hemos visto antes, que son estas grandes emociones, estas grandes noticias de los mercados financieros que a veces nos sacan de nuestro pensamiento racional. Muchas gracias.